buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Agradecida con Dios, con el universo. Hoy día 13 de abril del 2020. Es el único instante que existe. Gracias Dios por este momento. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Buenos días, doctor Calero. ¿Cómo está usted el día de hoy? Es difícil decirte usted. Ya. ¿Cómo estás, Alex? Buenos Esposo días, dorado. buenos días. Nuevamente contento, feliz, porque hoy vamos a hablar un tema muy importante, algo que probablemente muchos de ustedes, mamás, papás, eh, van a preguntarse qué significa ser suficientemente buena o bueno, ¿no? Entonces, feliz de estar con ustedes, de poder transmitir lo que sabemos, de poder ayudarles, de poder estar junto a ustedes y sobre todo agradecer a Dios, ¿no? Agradecer por la presencia, por estar aquí y sobre todo porque sé que muchas personas van a ver este video, a resentir con todas las cosas que hablamos. Gracias por este día. El tema de hoy está fabulosamente perfecta. Realmente nos va a hacer sentido a todas las mamás, sobre todo a las que de repente están en un proceso ya de ser mamás, pues se estarán preguntando, ¿no? ¿Y cómo es ser una mamá suficientemente buena? Es que nosotros tenemos un manual en la cual puedo leer y decir, doctor, por favor, dígame qué manual usted usa para que usted transmita eso a las mamás para ser suficientemente buena. ¿Hay un manual? Pregúntense, ¿ustedes conocen algún manual o de qué manual su mamá les ha dado a ustedes toda la información, todos los programas? El día de hoy va a ser este tema, ¿cómo es? Una mamá suficientemente buena. Siendo una mamá suficientemente buena. Para esto yo te voy a pedir, por favor, que compartas en estos momentos, porque al final tenemos un regalito. Un regalito. ¿Cuál será el regalo, doctor? Bueno, a sortear con todas las personas que participan durante el día para poder hacer una psicoterapia online. Eso es bastante, de verdad. Lo más importante es que tomemos conciencias. Ahora sí, vamos a empezar con el tema, doctor. ¿Qué significa el tema de hoy? ¿Cómo ser una mamá suficientemente buena? Wow. Este es un título que hemos sacado de un psicoanalista, un pediatra psicoanalista, Donald Winnicott. Donald Winnicott ha sido primero médico pediatra, y él se empezó a evaluar a los niños que llegaban enfermos a la consulta, ¿no? Entonces empezaba a ver ciertas cosas en los niños que se enfermaban de una o tal cosa, pero también veía él cómo era la relación del niño, de la niña y su madre, cómo esto iba influyendo en su enfermedad, en su forma de ser. Entonces él se dedicó a investigar bastante sobre este tema, empezó a analizar a los niños y a las mamás, ¿no? Entonces Freud decía, eh, hay un tema ahí entre mamá y hijo, ¿no? Y lo llamó él el complejo de Edipo. Pero entonces Winnicott dijo, no solamente es el tema de ese complejo de Edipo, hay algo más que está pasando con los niños, hay algo más que sucede. ¿Qué es lo que pasa cuando la mamá es muy preocupada del hijo? ¿Qué es lo que pasa cuando la mamá deja a un lado al hijo? Entonces, ¿cómo influye esto en los hijos? ¿Cómo influye esto en la formación de los hijos? Entonces Winnicott empezó a evaluar, a ver y a entender cómo era la influencia de la madre, de la cuidadora, porque no solamente la mamá es la que interviene en el proceso de crecimiento del hijo, sino también los cuidadores, las abuelas, las empleadas, las tías, las suegras. Entonces, todas estas personas, cómo influyen directamente en la personalidad del hijo y cómo éste va a ir formándose a lo largo de los días.
Entonces, esto es una frase de Winnicott. Quizás muy pocos lo conocen porque también igual la psicoterapia psicoanalítica es muy poco conocida en nuestro ambiente. Entonces estamos aquí para poder hacer que ustedes conozcan más sobre qué es la psicoterapia psicoanalítica, qué abarca la psicoterapia psicoanalítica y que esto pueda ayudar muchísimo a ustedes en su desarrollo y crecimiento. Entonces, vamos a hablar ahora sobre eso, de cómo influye una mamá en el desarrollo de la personalidad de un hijo, cómo influye esto en su niñez, en su adolescencia, después cuando es adulto, ¿no? Porque acuérdense que nosotros nos venimos formando desde el útero de la mamá y finalmente somos quienes somos, tras aquello que la mamá nos brinda, ¿no? Entonces, eso vamos a ir manejándolo de a poco, voy a hablar en términos un poco más entendibles para ustedes, y si hay algo que no entienden, si hay algo que les nace preguntar, por favor, pregunten con toda confianza, digan qué es lo que les sucede, qué es lo que pasa, y con eso voy a poder explicar más cosas respecto a cómo una mamá influye en la personalidad de su hijo o de su hija. Wow, está interesante. Realmente es interesante cómo una mamá, desde que está dentro del útero, ya empezamos a programar a nuestros hijos, ¿no? Pero definitivamente, mami, quiero que sepas que todo lo que nosotros hemos dado, le hemos transmitido a nuestros hijos desde el amor, ¿sí? Pero ¿qué cosas le hemos transmitido? A veces, sobre todo las mujeres que hemos deseado con todo, así por todo el mundo hemos deseado tener un hijo, yo quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, inconscientemente decimos y tenemos ese hijo y le damos todo. Doctor, yo quiero de repente comentarles un poco a mí mi experiencia, ¿no? Cuando mi hijo tenía 1 año, 2 años, ni siquiera yo le dejaba decir mamá, quiero pan. Tan solamente miraba el pan y yo inmediatamente, ¿quieres pan, hijo? Y pum, le daba el pan. Limpiaba la casa pues con lejía porque no quería que mi hijo se ensucie. Wow, o sea, le cambiaba cada rato la ropa porque no quería que sude, ¿no? Y tantas cosas hacíamos, y de verdad yo agradezco a Dios, al universo, que mi esposo haya llegado a mi vida, porque cuando él llegó, pues empezó Luis Antonio a tirarse al piso, que se tiene que ensuciar, y yo, no, se va a enfermar. Wow, entonces, sí me gustaría, doctor, que nos explique un poco qué tanto la niñez influye, o los programas o las informaciones que nosotros le transmitimos a nuestros hijos de 0 a 7 años influye en la vida adulta de ese ser humano. Bueno, en realidad esto es importante, ¿no? Porque como en anteriores transmisiones, ¿no? La pregunta era, ¿para qué te embarazas? ¿No? Desde ahí parte todo, ¿no? ¿Para qué yo deseo tener un hijo, tanto el varón como la mujer? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi deseo de tener un hijo? ¿Para qué estoy teniendo a mi hijo o a mi hija? ¿No? Y de pronto en la consulta preguntamos, ¿no? Y sobre todo cuando hacemos nosotros en las sesiones de lo que es cuando las mujeres están embarazadas, hacemos un coach terapias y le preguntamos, ¿no? ¿Para qué te has embarazado? Y muchas de ellas no saben para qué. Muchas de ellas dicen, bueno, no funcionó el método, de pronto no sé qué pasó, o de pronto por ahí te dicen, sí, yo deseo tener un bebé, ya el tiempo se me va, ya tengo la edad, entonces yo creo que sí o sí tenía que tener un bebé. Y de pronto, inconscientemente, tú estás trayendo un ser humano desde tu escasez, ¿no? Porque si yo deseo tener un hijo, porque el tren se me va, porque ya estoy muy adulto, y necesito a alguien que finalmente, claro, que finalmente va a ser mi compañero de vida, porque él me va a acompañar toda la vida, con él voy a estar todo el tiempo, entonces desde ahí estás trayendo a tu hijo no para que sea tu hijo,
sino para que sea tu pareja. Porque estás pidiendo un compañero de vida, alguien que va a estar contigo siempre dentro de tus creencias, dentro de tu soledad, dentro de tu miedo a la soledad. Entonces ese bebé viene para llenar un vacío. Entonces, desde ese momento, tú estás programando, ¿no? Y por alguna razón, tú quieres que sea varón, ¿no? O sea, tú en tu mente, en tu deseo, quieres un hijo varón. ¿Y qué pasaría si Dios, el universo, te da una hija mujer? Pero tú deseabas tener un hijo varón, ¿no? Entonces, ese impacto que va a pasar después cuando tú veas la ecografía de tu bebé y te diga, es una linda mujercita, que tú digas, no, como ese bebé desde ese instante se siente rechazado, esa bebé se siente rechazada porque no es lo que la mamá esperaba, no es lo que el papá esperaba. Entonces de pronto, ese bebé estando en útero ya se siente rechazado, ya no es lo mismo, o sea, ya no hay esas mismas ganas porque salió mujer, ¿no? Entonces, y lo peor, ¿no? Lo peor que a veces tú le preguntas, ¿y qué nombre le vas a poner? Y dicen, no, le voy a poner el nombre de mi papá. ¿Y por qué? No, porque mi papá falleció, se fue, entonces yo lo extraño mucho, lo recuerdo y deseo ponerle el nombre de mi papá. Entonces, mira, encima tú estás teniendo un bebé que va a llenar tu vacío por tu soledad, porque ya se te va los años, y le pones el nombre de tu papá para que ese niño te haga recordar a tu papá. Le estás implantando una identificación que no es de él, sino es de tu padre, de tu abuelo, de quien tú quieras, que le estás poniendo el nombre. Entonces no estás permitiendo que tu hijo o tu hija venga a vivir su vida y venga a tener un nombre propio, un nombre de él, de ella. Entonces estás confinando a ese niño, a esa niña, a vivir una vida que no le pertenece. Porque ni bien nace, ¿qué van a decir? Igualito a su papá. O sea, el bebé está con todos sus edemas en su cara, está como todos los bebés, pero tú ya le vistes que es igualito al abuelo. Y por eso lleva el nombre. Entonces, ¿cómo nosotros estamos desde ahí marcando, estamos pauteando qué es lo que va a ser nuestro hijo o nuestra hija? Ahora, si es una mujercita y el papá deseaba tener un hijo varón, y tengo un caso de una paciente que hoy tiene conflictos de sexualidad. Es una chica, es una estudiante universitaria de más o menos 24 años que viene a la consulta y dice, vengo porque no sé si me gustan los varones o las mujeres. Pero tú la ves vestida a ella, la ves con pelo corto, polos largos, pantalones anchos, o sea, se viste casi como un varón, está masculinizado. Y cuando le preguntamos la historia, entonces ella refiere que cuando se enteraron de que ella iba a venir, el papá se sintió feliz, muy feliz, porque ella tenía que ser varón. El papá deseaba tener un hijo varón sí o sí o sí. Entonces cuando se enteraron de que era mujer, el papá se puso tan mal y se puso a tomar. De tristeza, de bronca, de cólera, porque no iba a ser un varoncito. Y lo peor de todo es que ellos le cuentan esta historia a ella, porque creen que ella es lo suficientemente madura para entender esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Ella nace y de pronto le ponen el nombre de la abuela y de la otra abuela. Un nombre compuesto de las dos abuelas. Pero sin embargo, el papá deseaba tener dentro de sí inconscientemente un hijo varón y la trataba a ella como un varón. Entonces, ¿qué hizo esta niña? Empezó a acompañar al papá al trabajo, empezó a agarrar todas las herramientas que el papá hacía, era muy buena en eso, aprendió a manejar
el carro a los 8, 9 años, empezó a jugar pelota, empezó a jugar básquet, y de pronto se dio cuenta que los varones no le atraían en la adolescencia. Y tuvo su primera experiencia con una amiga, en el cual ella sintió placer. Pero ella dentro de sí había muchos temas y decía, pero ¿por qué me comporto así? ¿Por qué soy así? No entendía qué estaba pasando con ella. Entonces, ¿cuánto influye tus deseos inconscientes en los hijos? ¿Cuánto influye el hecho de que tú le digas a tu hijo, a tu hija, yo quiero que tú seas doctor, yo quiero que tú seas doctora, que te hagas sí o sí, o sea, y ni siquiera respetas lo que ellos desean, ¿no? Entonces, papá quiso tener un hijo, no salió, y la mamá no fue suficientemente buena. ¿En qué sentido? En que la mamá tuvo que poner un padre, un alto y decirle, oye, un ratito, vamos a tener nuestro hijo, nuestra hija, lo más importante es que esté sana, que esté sano. La mamá tuvo que poner un alto, pero la mamá también quería tener un hijo. Entonces, ahí en ese ejemplo, por ejemplo, vemos cómo influye mucho nuestros deseos, ¿no? Y muchas veces son deseos inconscientes. No es que yo le diga a mi hija o a mi hijo, oye, yo quiero que tú hubieras sido mujercita y le lanzas y ya, como lo hicieron estos padres, pero no, de pronto, tengo mi hijita, vamos a hacer las labores de varones, me voy a tomar y lo llevo a mi hija. Yo quiero que me acompañe mi hija a tomar para que vea cómo son los hombres, ¿no? Entonces, influye mucho, sí, desde el útero, ¿no? Desde el útero influye mucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mamá está ahorita en estado de ansiedad, de preocupación? ¿Qué está pasando con ese bebé que está en su útero? Ese bebé está recibiendo toda esa información de ansiedad y de miedo. El bebé no sabe qué está pasando, solamente está recibiendo bombardeos de esos neurotransmisores que se produce con el miedo, con la ansiedad, y está recibiendo mucha tensión. ¿Qué hace el bebé? Se asusta, se acurruca, y de pronto tú sientes que tu útero se pone duro, durísimo, porque el bebé está recibiendo esa información. Y cuando nace, ¿cómo crees que va a estar ese bebé? Va a llorar constantemente, va a estar fastidiado, va a estar incómodo. ¿Por qué? Porque durante el proceso de gestación la mamá tuvo muchos episodios de ansiedad, muchos episodios de depresión. ¿Sí? Wow, súper interesante. Y no solamente es en el tema de en este tema, por ejemplo, del caso que hemos visto anterior, de que la chica se convierte en, literalmente, ¿no? Podría ser lesbiana, ¿sí? Eh, También, ¿no? Cuando, por ejemplo, una chica ve en su casa mucho maltrato por parte de papá, ¿no? Una manera también de inconscientemente de protegerse siendo como papá. Ah, bueno, yo voy a trabajar para que no me manipulen, entonces ahora yo me pongo también una máscara para evitar que nadie me manipule, entonces empiezo a ser como mi papá, inconscientemente también voy a esa experiencia, ¿no? Pero más que papá es la mamá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la mamá? Porque durante los 9 meses que está en útero, ¿dónde está? Está con mamá. Está recibiendo toda la información que tiene mamá, de sus miedos, de sus ansiedades, de sus preocupaciones, de sus alegrías, de su felicidad. Está recibiendo directamente todas las emociones que mamá está sintiendo. Entonces, si yo tengo un embarazo tranquilo, feliz, ese niño, esa niña va a salir también con esa tranquilidad. Pero si yo estoy recibiendo desde el primer trimestre donde tengo náuseas, vómitos, y si bien es cierto es por temas hormonales, pero ¿cómo yo los contengo eso? Entonces, si yo desde el primer trimestre estoy recibiendo todo eso, y encima me entero que estoy embarazada, y de pronto mi pareja me dice, yo no tengo nada que ver, yo te dije que te cuidaras, que te protegieras, y plop, me voy. No asumo.
Entonces, ¿cómo te quedas tú con ese bebé? Un bebé que no te pidió nacer, un bebé que nació de la casualidad y de pronto tú te sientes con todos los problemas encima. ¿Sí? Wow. ¿No? Entonces, la mamá es la que tiene que ver en esos 9 meses. Nace el bebé, ¿con quién se queda el bebé? Los primeros meses se queda sí o sí con mamá. ¿Quién es la primera persona que alimenta a ese bebé? ¿Cómo alimenta, no? Y cómo alimenta. Entonces es la mamá quien por primera vez te va a dar el primer alimento, ¿no? El primer alimento, estamos hablando de las mamás, por ejemplo, con un embarazo adecuado, con un parto normal, una cesárea normal, donde te ponen tu bebé para que él pueda succionar. Ahora, ¿qué pasa con esos bebés prematuros que se van a la incubadora? ¿Y por qué han nacido prematuros, no? Entonces, vamos a hablar primero de esas mamás que le van a dar el primer alimento. De pronto tú eres un bebé pequeñito, abres los ojos y sientes calor, sientes cariño y un pezón, algo que es grande para ti y que sale algo calientito y te alimenta, te da calor y te da alimento, te das cuenta que eso satisface esa sensación de hambre que tienes. Y qué lindo sería cuando la mamá te da de lactar y te mira a los ojos, te acaricia y te habla y te hace sentir que eres la persona más importante del mundo, que no hay más otras cosas, y te mira. Pero ¿qué pasa cuando de pronto te está dando de lactar, estás discutiendo con tu pareja, estás discutiendo con todo el mundo, estás agarrando tu celular, con una mano estás con el bebé y con el otro con el celular? ¿A quién le estás dando más importancia? ¿No? Entonces, ¿cómo esto de no darle importancia, de esa mirada de la mamá, ese bebé, cómo va recibiendo todo? ¿Recibe un alimento con amor o está recibiendo un alimento por recibir? Porque dar de comer no solamente significa darle el plato, servirle el plato, sino cómo lo has preparado y cómo tú disfrutas ver comer a tu hijo, ver comer a tu hija. Igualito disfrutas tú cómo tu leche va hacia tu bebé y cómo disfrutas tú ese momento tan íntimo de los dos, que muchas veces inconscientemente no lo hacemos tan íntimo. Entonces, como las mujeres hacen 1000 cosas a la vez, están con el bebé lactando, están cocinando, están barriendo, están haciendo todo. ¿Por qué? Porque entre comillas no tienen tiempo. Pero no se dan cuenta que esa mirada de amor puede causar que ese bebé más adelante, como yo le he visto, como yo le di importancia, ese niño, esa niña va a tener una autoestima elevada. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo sentir la persona más importante de mi vida, que no me importa el celular, que no me importa la cosa, que no me importa nada, me importa ese momento santo, ese momento único. Pero ¿qué va a pasar si yo no le miro a mi hijo y estoy haciendo miles de cosas? Ese niño, esa niña, no se siente importante. Si la mamá, que es la primera persona que te da de comer, no le importas, no te ve, cuando seas grande, ¿cómo vas a ser? Tampoco vas a ser visto y tu autoestima va a caer. Entonces de ahí viene mi autoestima. Y viene con el alimento. Entonces hay muchas personas que tienen problemas de alimentación. ¿Por qué creen? Pregúntale si esa persona, cuando estaba alimentándose, cómo estaba mamá frente a ella. ¿O qué conflictos hay con mamá? Una mamá suficientemente buena es aquella mamá que te da de lactar, que te da de comer y te mira, te observa, está pendiente de ti, de cómo comes, de cómo absorbes tu comida. Entonces, tú decides ser suficientemente buena con todo lo que tienes, con todos tus programas, con todo lo que viene de atrás, y hoy puedas resolver esa parte tan simple pero tan hermosa para después. Las preguntas son interesantes y sinceramente ayuda mucho, ¿no?, a lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, soy una mamá soltera. Sí, eso es
bastante, ¿no? Su mamá soltera. ¿Qué hago? ¿Cómo le hablo a mi hija para hacerle entender que está haciendo mal? ¿Cómo le doy la confianza? ¿Cómo le doy la seguridad? Entonces yo te preguntaría a ti, ¿tú eres segura? ¿Estás segura de lo que haces? ¿Estás tranquila con lo que haces? Porque nosotros transmitimos la seguridad a nuestros hijos. Si yo estoy seguro, si yo estoy tranquilo, pausado ante cualquier situación, mis hijos van a aprender a resolver las situaciones complicadas de la misma manera. Entonces, ¿quién tiene que mejorar la seguridad, la autoestima? ¿Quién? ¿Tu hija de 3 años o tú? ¿No? Entonces, ahora, ¿cómo hablar a tus hijos para decirles que está mal? Por ejemplo, viene mi hijo y de pronto tengo unos documentos, agarra y juega y lo rompe. ¿Qué hago? Tengo que explicarle a mi hijo que lo que hizo va a traer consecuencias. Voy a tener que volver a hacer, voy a tener que dedicarme un tiempo a eso y tendré que explicarle que él tiene que respetar los espacios y las cosas de los demás. Pero yo hago eso, yo respeto los espacios de los demás, yo respeto las cosas que están haciendo a los demás. Porque si yo no estoy haciendo eso, ¿cómo le educo a mi hijo de otra manera? Es como que es malo fumar. Sí, no, no es bueno fumar porque da cáncer, etcétera. Y tú sales de tu casa y te pones a fumar. ¿Cómo le dices a tu hijo no fumes? ¿No? Entonces, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos? Con amor. Imponer autoridad con amor. No necesitas tener carácter para imponer autoridad con amor. No necesitas renegar, no necesitas pelear, no necesitas discutir, sino simplemente tener autoridad con amor. ¿Y autoridad con amor qué significa? Significa enseñarle a tu hijo a respetar tus espacios, tus momentos, enseñarle a tu hijo, y yo te aseguro que tu hijo va a entender. Si tú a un niño de 3 años le hablas como un adulto, le explicas como un adulto, no le digas como un bebé, sino como un adulto, pero le hablas con amor, con abrazos, con besos, va a entender. Cuando tu niño o tu niña se pone inquieto, es porque está buscando ser visto. Entonces te pregunto, cuando tenía menos edad, ¿tú veías a tu hijo? ¿Estabas pendiente de tu hijo? Porque la única manera de que ellos sean vistos es volviéndose inquietos. Diciéndose, aquí estoy, ¡ey, míreme! Porque les gusta ser vistos, porque de niños, de bebés, no fueron vistos. Entonces hoy llaman tu atención. Y si tú esa atención lo haces con amor, ese niño va a ir calmándose o esa niña va a ir calmándose. Entonces la seguridad depende de ti. Tú tienes que estar segura. Ok, así es, nosotros somos el espejo para nuestros hijos y nuestros hijos es nuestro reflejo. Lo que hay en mi hijo está en mí, por lo tanto soy yo la que tiene que ver ahí muchísimo. Ojo, tu hijo, tu hija va a aprender todo lo que tú haces y todo lo que tú dices. Más que lo que dices, va a aprender lo que tú haces, ¿sí? Bueno, sí, sí se puede curar, pero para que se cure tu hijo, primero tienes que curarte tú. ¿Qué miedos tienes dentro de ti? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué dolores hay dentro de ti? Porque siempre que pasa algo con los niños, las mamás te dicen, ¿no? Toma a mi hijo, ayúdalo, resuélvelo, cicatrízalo y cúralo. Mi hijo tiene conflictos, mi hijo tiene problemas, cúralo tú. Pero lo primero que yo hago es, vamos a dejar a tu hijo a un costado y ven tú a las terapias. Haz tú las terapias. Porque tu hijo ha recibido información desde el útero, sigue recibiendo información, entonces, ¿quién le está dando esa información? Eres tú. Y probablemente la abuela también, porque ¿con quién se queda cuando tú no estás? ¿Con quién se queda cuando tú te vas a trabajar?
Porque no solamente tiene que ver, y cuando hablamos de mamá suficientemente buena, no estamos hablando solamente de la mamá que dio a luz, sino estamos hablando de las personas que cuidan a tu hijo. Así como hay mamás solteras, hay papás solteros, que también tienen que cumplir la función de papá y de mamá. Y ese papá también tiene que aprender a ser una mamá suficientemente buena. Entonces no solamente la mujer es la que cumple esa función, la mamá suficientemente buena significa el ser humano es suficientemente bueno. Aún sigues con miedo, aún sigues con temores, aún sigues sufriendo, aún sigues victimizándote. ¿Qué está pasando dentro de ti? Porque el día que tú sanes tus heridas emocionales, automáticamente tu hijo va a despertar y va a mejorar. Entonces, te invito a que hagas sesiones, invito a que busques ayuda para que tú puedas mejorar más que tu hijo. Hay un video que yo lo tengo en mi página de Jenny Molina, que es Tu hijo, tu espejo. Me gustaría que lo vean. Es justamente trata de ese caso, así es que sí te recomiendo, ¿sí? Gracias, Cecilia Fano, por estar aquí. Primita hermosa, bella, te amo. Gracias por estar aquí. Mercedes del Rocío Camposano, gracias por estar aquí. ¿Qué podemos hacer cuando hablamos y no entienden? ¿Y tú entiendes cuando te habla? ¿Tú comprendes cuando te habla? ¿O siempre refutas y siempre dices, no, estás equivocado? ¿Quién en tu hogar, en tu familia, siempre está refutando, está no entendiendo? Es como que cuando le decimos a los peruanos, no, no salgan de casa, ¿qué hacen? Salen de casa. Lávate las manos constantemente. Oh, ¿para qué? No. Respeta la luz roja. No me escuchan. ¿Y por qué no te escuchan? ¿Por qué no escuchamos nosotros? O sea, ¿qué hace que no escuchemos? ¿Qué hace que tengamos problemas para obedecer ciertos lineamientos, para obedecer ciertas reglas que hay en nuestro hogar? ¿Cómo le estás enseñando a tu hijo a respetar las reglas? ¿Tienes reglas en tu hogar? Tú y tu familia se sentaron y dijeron, vamos a poner reglas de convivencia, y todos dijeron, está bien. ¿Confrontaron eso? ¿Cuánto escuchas tú? Porque si tú aprendes a escuchar, a esa escucha activa de yo te miro y me pongo a tu nivel para hablarte, te aseguro que cualquier ser humano te va a escuchar. Pero primero tengo que aprender yo a escuchar. Si tu hijo o tu hija no te quiere escuchar, ¿qué estás haciendo tú para que te escuchen? ¿Qué haces tú para que te escuchen? ¿Te pones a su nivel para hablar con ellos? ¿Estás hablando con amor? ¿Estás hablando con cólera? ¿Estás hablando con ira? ¿Estás repitiendo lo mismo una y otra vez? ¿Y por qué lo haces? Entonces, preguntémonos, porque los adultos tenemos que tener la forma de llegar a nuestros hijos. Bien, entonces nos estamos dando cuenta, doctor, de que todo, absolutamente todo lo que vemos afuera está dentro de nosotros. Por favor, quiero que tomemos conciencia que si nosotros no cambiamos, vamos a seguir atrayendo. ¿Y a quiénes vamos a atraer? ¿Y quiénes son nuestros grandes maestros? Nuestros hijos, nuestra pareja. Y siempre lo he dicho en las transmisiones, nosotros vamos a ver lo que está dentro de nosotros. Si nosotros no tomamos conciencia que eso está en nosotros, no va a mejorar afuera. El cambio tiene que empezar conmigo, ¿sí? A nuestro hijo nosotros tenemos que decirles que tiene derecho a sentirse bien, mal, sentirse triste, renegar, molestarse. Sí, o sea, tenemos que enseñar a nuestros hijos que esas emociones están ahí como seres humanos. Sí, sí, tenemos que decirle a nuestro hijo eso. Que él decide estar mal o bien. Pero tú,
has aprendido a manejar tus emociones, tú decides ponerte feliz o infeliz por la noticia que recibes, por la información que recibes, como tú, mamá, papá, te, te pones ante una situación o una información. ¿Cómo reaccionas tú? Porque si a mí me dicen, por ejemplo, que está viniendo un ratón, está ahí ratones, si yo reacciono saltando, asustándome, mi hijo va a actuar de la misma manera. Sí, es bueno decirle a nuestros hijos sobre que hay sentimientos y emociones, sí, que hay dolor, que hay tristeza, por supuesto que sí. Pero también tenemos que decirle que esas emociones no duran toda la vida, que son momentáneos. Y va a depender de nosotros de cómo vemos eso. ¿Es malo tener miedo? No. ¿Es malo llorar? No. ¿Es malo estar feliz? No. Pero es como tú ves ese sentimiento. Y como tú lo veas, le vas a decir a tu hijo o a tu hija. Entonces, ¿cómo estás manejando tú tus emociones y cómo eso vas a transmitir a tus hijos? Te está entrando a un periodo de la pubertad, de la adolescencia, pubertad y adolescencia. Entonces, es normal que los niños de un momento a otro estén felices y de un momento a otro lloren y se sientan mal. Sí. ¿Por qué? Porque esa es parte de su desarrollo de la personalidad. Están entendiendo sus emociones, están identificándose. ¿Y por qué está maquillándose, poniéndose tacos? Porque ella se está identificando contigo. Se está identificando contigo porque quiere ser como tú. El hecho de que yo me ponga los zapatos de alguien es como ser empático, ¿no? A ver cómo se siente ponerse en los zapatos de otra persona. Quiero ponerme el maquillaje y ver cómo se siente ella de esa forma. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es bueno que hables con ella y que no te asustes, que te tranquilices, porque es bueno decirle a ella, ¿no? Es normal que te pongas así, hija. Es normal que un momento estés contenta, un momento que llores. Es normal. ¿Por qué? Porque también ahí las hormonas están jugando, ¿no? Probablemente tu hija ya comenzó a menstruar y hay un alboroto de las hormonas y eso hace que ella pase de un momento de alegría a tristeza. Y cuando esté en ese momento, acércate, ponte a su nivel, conversa con ella y tú también ponte en sus zapatos de ella. Y dile que tú también te sentías igual cuando tenías esa edad, que tú también pasabas eso y que la entiendes y que la tranquilices. Pero para eso tú tienes que estar tranquila y calmada. ¿Sí? Y sucede mucho con aquellas mamás que han deseado tener mucho a ese hijo o a esa hija, y los papás también. Y de pronto tú eres un papá y una mamá sobreprotectora, ¿no? Esa mamá gallina, ¿no? Esa mamá gallina que tu hijo está queriendo picar y tú agarras y se lo das a su boquita. O de pronto tu hijo está queriendo decir, pásame el café y está demorando en hablar y tú le pasaste el café, no le... ¿Por qué? Porque no quieres que se frustre tu hijo. Pero en la vida va a haber muchos momentos de frustración. O sea, tú lo puedes proteger y darle todo mientras que esté a tu lado, mientras que tú le pongas en una burbuja dentro de donde está. Pero cuando vaya al nido, cuando vaya al colegio, va a haber personas que no le van a alcanzar su lapicito, no le van a alcanzar, no le van a resolver su problema. Y de pronto este niño se va a frustrar muchísimo y va a comenzar a tener dos respuestas. O se aísla o se vuelve violento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer las mamás suficientemente buenas, tanto mamás como papás? Si tu hijo se cae, déjale que se caiga y déjalo que se levante. Y si no puede levantarse, recién ahí tú vas a levantarlo. Si tu hijo está sufriendo con algo, déjalo. Haz que tu hijo pierda también en los juegos. Yo conozco un caso muy cercano, que cuando su hijo estaba perdiendo la mamá, ella a propósito se hacía perder para que su hijo gane. O sea, su hijo tenía que ganar todos los juegos. Y cambiaba las reglas cuando él quería. Porque al cambiar las reglas yo puedo ganar.
Entonces, como yo soy buenita, yo soy la mamá, que mi hijo no sufre, le permito hacer esas cosas. ¿Y qué estoy creando? Un ser humano manipulador, Así es. que después más adelante me va a cambiar las reglas de la vida. Entonces, de pronto, cuando me estoy sin brevet, estoy manejando, voy a llamar a una persona importante para que me resuelva mi problema. Porque yo no voy a asumir mi responsabilidad. Entonces te invito a ti a permitir que tu hijo se frustre, que llore, que se tire al piso, que se moleste, que se amargue. Y cuando se calme le dirás, tiene que pasar eso. No todo te va a salir como tú quieres. ¿Cuántas personas, cuántos empresarios hoy en la cuarentena se sienten frustrados porque su negocio está fracasando? ¿Cuántas empresas que tienen restaurantes están viendo un futuro difícil? Y si a mí mi madre, mi padre no me enseñó a frustrar, me voy a deprimir muchísimo. Siendo ya un empresario, ya siendo una persona que ha tenido éxito. Entonces, no permitas que tu hijo gane todo. Permite que también pierda. Permite también que él llore. Permite también que él fracase. Enséñale a fracasar. Y tras ese fracaso, enséñale a mejorar. Ese es ser una mamá suficientemente buena. Mamá suficientemente buena no es yo le resuelvo los problemas a mi hijo. Eso no es así. ¿Okay? Los niños menores de 5 años no entienden la palabra no. Si yo a mi hijo le digo no toques esto, mi hijo va a venir y va a entender toca esto. Si yo a mi hijo le digo no llores, mi hijo está entendiendo llora. ¿Sí? Entonces debo de sacar esa palabra no de mi vocabulario. Si yo deseo que mi hijo no toque esto, le tengo que decir, por favor, si tú tocas esto, se puede malograr, se puede deteriorar. Y si deteriora o se malogra, ya no nos va a servir. Entonces, decide. Enseñámosles a nuestros hijos a decidir qué es bueno, qué es malo, para qué sirve, qué no sirve. ¿Qué va a pasar si yo rompo un papel? ¿Lo voy a poder pegar y volver a su sitio? Ya no. Entonces, eso tienes que enseñarle a tu hijo. Pero si tú todo el tiempo le estás diciendo no, 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 hoy no lo entiende como no. Pero cuando sea adolescente y cuando ya esté más adulto, de pronto le dices, ¿qué carrera estás buscando? No lo sé. Hay tantas cosas, no sé. ¿Tú crees que podrías ingresar a la universidad? No, no creo, está difícil. ¿Cuántos de nosotros somos pesimistas en todo? Oye, vamos a salir de esto, que la cuarentena va a ser un momento, y muchas veces dicen, no, estás equivocado, que vamos a salir mal. Entonces, ¿de dónde viene tanto negativismo? ¿No será que su mamá de niño le decía a todo no, 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 no? Y ese no se quedó grabado en el subconsciente y ahora aflora con las cosas que queremos hacer y de pronto no puedes. Entonces, cambia ese no por otras cosas positivas y si ella se agarra y se golpea, es que no se está golpeando a ella, te está golpeando a ti. Entonces, ¿cómo tú estás llegando a ella? ¿Cuánto de amor tú le estás dando a ella, pero amor de calidad? ¿Y cómo tú le estás escuchando a ella? La mejor forma de llegar a los niños pequeños, no es como los adolescentes, es jugando. Juega y conversa con ella, juega y conversa con ella y vas a ver que todo va a ser diferente. Juega mucho con ella. Te voy a contar esta experiencia, a ver si te resuena. Los niños son grandes manipuladores, son muy manipuladores. Ellos saben hasta dónde y en qué momento van a actuar. ¿Sí? Ven por acá. Recuerdo mucho que a Luis Antonio yo le decía, hijito, vámonos ya porque estábamos en los juegos. Y Luis Antonio dice, no, mami, un juego más, un juego más. Y yo le digo, ya, está bien, un juego más. Pero un juego más nada más, ¿ah? Ok. Nuevamente, mami, un juego más, ya está bien, un juego más. O sea, yo perdí la autoridad de decirle un juego más y nos vamos. Y se tiene que ser así, nos vamos. Pero no, mamá ya Luis Antonio había encontrado la forma de manipular, porque él sabía si lloraba yo iba a ceder a ese juego.
Entonces recuerdo mucho, yo fui esa vez, recuerdo mucho a una escuela de padres y justo nos dijeron esa parte que tú preguntas, ¿no? ¿Qué hago cuando mi hijo pasa esto? Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, Luis Antonio, te dije, este es el último juego y se acabó, así es que nos vamos. Y mi hijo empezó a llorar, y yo seguía caminando. Y yo sentía que Tutti Limundi me miraba por yo que me miraban todo el mundo, pero yo seguía caminando. ¡Ah! Y empezó a llorar. Yo seguía caminando, me metí a una tienda porque ya estaba ya. No, y, ay, ¿qué van a decir la gente? No, no, simplemente no. Y se acabó, ¿ya? Fue una segunda vez cuando Luis Antonio me dice, estábamos comprando unos juegos y me dice, mami, quiero este carro. Y yo siempre decía, ya, agarra, 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 hasta que dije, no voy a poner límites. Mami, no, Luis Antonio, te dije que no y punto. Ok, vamos. Entonces los hijos llegan hasta donde tú lo permites. ¿Me entiendes? O sea, si tu hijo ahorita se tira a llorar, ya vio que mamá la va a levantar si es que llora. Si tu hijo empieza a quitar las cosas, sabe que mamá le va a escuchar, le va a llamar la atención, le va a ver cuando hace eso. Entonces, una sugerencia también, si llora, ok hijita, mira, yo no voy a ceder a esto, te amo mi amor, te acepto como eres y déjala que siga llorando hasta que se calme. Cuando se calme, le explicas. Creo que eso sería también una opción, ¿sí? Muy bien, bueno doctor, yo quería hacerte esta pregunta. Acabas de decir hace un momento de que, imagínese doctor, pues yo desde mi nivel de conciencia a mi hijo le daba de lactar conversando con el celular, le he maltratado, le he gritado y ahora mi hijo ya es un adolescente. Yo como mamá ahorita me estoy sintiendo culpable, doctor, de todo lo que usted me está diciendo. De verdad, ya ahorita voy, termina la transmisión y me voy a poner a llorar de todo lo que estoy haciendo. ¿De qué manera yo como mamá ahora puedo permitirme estar en paz? Porque ahora es cuarentena y ahora usted me dice que todo lo que ha pasado no soy suficientemente buena. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es la solución que usted me va a dar, doctor? ¿Recibir terapia? A ver, doctor. Bueno, todo lo que hemos hablado no es para que tu mamá te sientas mal, ¿no? Sino entiendas que todo lo que hiciste y diste a tu hijo, a tus hijos, lo hiciste desde el amor. Porque ninguna mamá viene y dice, no, yo a mi hijo lo voy a malograr, lo voy a fastidiar, lo voy a incomodar, para nada, ¿no? Entonces, todo lo que tú diste hasta ahora lo diste desde el amor. Pero la vida está para resolver y para solucionar, ¿no? Y para poder entender en qué fallamos, qué es lo que está pasando con nosotros. Entonces, yo te pido eso. Porque si tú hoy te vas a sentir culpable, te estás victimizando. Y victimizarse no ayuda para nada. Porque eso van a ser tus hijos también. Pero si hoy tienes la valentía de reconocer, sí, he fallado, he cometido estos errores, pero hoy voy a mejorar, hoy va a cambiar, va a ser diferente, entonces nos quedamos, pausamos, y lejos de victimizarme por la información que está recibiendo, debo de agradecer y decir gracias por recibir esta información, lo necesitaba, y gracias a esto voy a cambiar yo. No voy a cambiar a mi hijo que es ansioso, no voy a cambiar a mi hijo que hoy llama mucho la atención, no, a ellos no los voy a cambiar yo como mamá, voy a cambiar yo como papá. Entonces, está en ti, nuevamente, ¿no? La información que recibes es para que tú te sientas mal, o la información que recibes es para que te sientas mejor y entiendas que fuiste la mamá que tu hijo necesitaba hacer hasta ahora. De acá para adelante tú puedes mejorar mucho si así tú lo deseas. Pero si no lo deseas y si no te importa, seguirás haciendo lo que tengas que hacer porque esa es parte de lo que tu hijo o tu hija necesita. Entonces, todo lo que has hecho hasta ahora está bien, pero lo puedes hacer mejor. Ay, qué emocionante. Y ahora sí ya me quedo más tranquila. Mira, desde un curso de milagros, desde Hoponopono, no hay culpas, porque la culpa definitivamente te quita mucha energía, te va a hacer resentir y como consecuencia te vas a enfermar.
ante un curso de milagros dice que todo lo que tú has vivido es perfecto y correcto, que requerías, lo que dice el doctor, necesitabas vivir todas esas experiencias para que el día de hoy digas, basta, voy a despertar conciencia, voy a despertar y empezar a dar a partir de ahora lo mejor de mí a mi hijo. Creo que para eso es estos temas del Facebook Live que hacemos, para que tú despiertes y tomes conciencia y no te quedes con esa culpa, sino digas gracias Dios, que es el momento, no importa en qué momento, o sea, no importa que tu hijo ahorita tenga 30, 40, 50 años, puedes conversar con tu hijo y decirle, hijito, perdóname por las veces que te traté mal, perdóname por las veces que te dije tantas cosas, lo hice desde mi nivel de conciencia, porque yo también tuve estos padres, te pido perdón y a partir de hoy las cosas van a ser diferentes. No importa cuántos años tenga tu hijo, de verdad. Y si el día de hoy tienes una mamá que estás embarazada, tus hijos están en los primeros años de vida, pues qué bien, ¿no? Porque van a ser unos seres humanos de mejor calidad y como consecuencia el mundo va a encender más luces, porque el objetivo de estar aquí en la tierra es de ser feliz, de estar en paz y de que no nos sintamos más mal, simplemente es decir gracias por todo lo que aprendí, lo que di, fue lo mejor para mí y desde hoy en adelante pues sigamos caminando al camino de la paz, el amor, que es lo que merecemos, ¿sí? Forro, Mali, Fanny, Soria, gracias por estar aquí. Bueno, quiero agradecer a Dios, al universo por este instante. Gracias, doctor, por estar aquí. Bueno, voy a finalizar esta transmisión agradeciendo a todos ustedes por estar ahí, porque están las personas correctas. Están las personas correctas y las personas que necesitan y requieren escuchar esta información. Nada pasa por gusto, todo sucede por alguna razón. Y es así como esto se da. Entonces yo les agradezco muchísimo, les mando un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Vamos a seguir con estas transmisiones. Si hay más preguntas vamos a responderlas. Pregunten todo lo que desean. Y también hay que compartir, ¿no? Si tú consideras que esta información es valiosa y puede ayudar a más personas que tú conoces, comparte. Comparte para que más personas puedan entender cómo es ser una mamá suficientemente buena, cómo es ser una mamá que te puede ayudar mucho en tu desarrollo y en tu crecimiento, y sobre todo, cómo entenderte a ti misma, a ti mismo, ¿no? Y por qué y para qué haces las cosas. Gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo de corazón a corazón. Yo me quiero ir diciéndoles de que para que tú estés en paz contigo misma como mamá, primero reconoce todo lo que tú has dado a tu hijo y todo lo que tú le has dado el día de hoy ha sido perfecto y correcto. Agradece porque le has dado lo mejor de ti. Tu hijo requería esa experiencia. Reconocer y aceptar, ¿no? Que sí, pues he fallado y de hoy en adelante a mi hijo le dejo ser. Por lo tanto, si yo le dejo ser, voy a respetar su espacio de mi hijo, ¿sí? Es mi hijo, no es mi esposo, no es mi papá, es mi hijo y como tal le voy a empezar a tratar, ¿sí? Gracias por este día y sigamos siendo las mejores mamás suficientemente buenas desde hoy y para siempre. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.